Ok, bueno, entonces una de las cosas que habíamos estado mencionando era lo importante que era la identidad, porque cómo nosotros podemos partir, cómo, digamos, partir, me refiero, cómo podemos crecer, avanzar, progresar, si yo no sé quién soy, si yo no sé quién soy, entonces, no voy a poder proyectarme, ¿no? Hacia el futuro. Yo creo que va a ser muy difícil que uno se pueda proyectar, ¿no? Y si no tengo una identidad, o tengo, mejor dicho, tengo una identidad falsa, entonces voy a proyectarme en base a las primicias falsas, ¿no? O sea, a primicias que creo o que creo que es, ¿no? Que es real para mí, pero, ¿no? O esta identidad falsa, ¿no? Pero al final no hace nada por nosotros, ¿no? O sea, nos mantiene siempre en adicción, ¿no? Por eso es que el tema de la identidad es muy sumamente importante. Y habíamos puesto algunas bases con el tema de la identidad, ¿no? Cómo nosotros debemos vernos, ¿no? Especialmente cuando nosotros venimos a Cristo, ¿no? Nos convertimos en nuevas criaturas en Él, hablando espiritualmente, el nacer de nuevo. Y esto nos ayuda a poder partir de esa primicia, ¿no? De ser salvos, de ser nacidos de nuevo, ¿no? Y habíamos ya mencionado, digamos, pues, algunas bases, ¿no? Voy a continuar alguna de las bases que habíamos mencionado con el tema de la identidad, ¿no? Entonces, una de las cosas últimas que estábamos mencionando era que, según Dios, yo soy una nueva persona, ¿no? En Él, o sea, según su palabra, ¿no? No importa lo que mi experiencia me pueda gritar, ¿no? Mi experiencia me puede gritar que soy gay, ¿no? ¿No? Y baso yo mi identidad en lo que siento, ¿no? Pero en realidad aquí, abajo donde vivo, soy nacido de nuevo. Cuando nosotros hablamos en Cristo, nacemos de nuevo. Por lo tanto, me convierto en un verdadero hijo de Dios, ¿no? Soy su obra maestra, ¿no? En el más profundo sentido de ser, yo soy santo, y porque Dios nos hace santos cuando nosotros venimos a Él, porque Él es santo, obviamente, ¿no? Soy alguien, ¿no? Muchos cristianos creen que ellos son como los demás en el mundo, y no podemos pensar de esa forma, porque cuando venimos a Cristo nacemos de nuevo. O sea, hay un nacimiento espiritual que debemos nosotros considerarlo, ¿no? Entonces, sencillamente humanos, y bueno, uno piensa que es como los demás humanos del mundo, ¿no? Fundamentalmente pecaminosos, ¿no? Pero esto no es verdad. Perdón. Esto no es verdad, ¿no? Este, mm, el nuevo nacimiento es tan real que es correcto decir que la naturaleza esencial del cristiano es justa y no pecaminosa, pero muchos creen que si no experimentan o sienten alguna verdad de las escrituras es debido a que solo es una verdad posicional. Ah, ok, Dios me posiciona, pero en la vida real no lo soy. Y no es así, ¿ah? Bueno, sí, somos posicionalmente, pero también en la vida real también lo somos, ¿no? Pero muchos no lo ven así, porque entre comillas no lo sienten así. La Biblia dice que yo soy una nueva creación. 1 Corintios, eso ya lo hemos leído, 1 Corintios 5, 17, perdón. Pero si yo no siento que soy una nueva creación, debe ser porque es una verdad posicional, ¿no? Entonces ahí es que uno piensa que, o sea, es una verdad posicional, pero no real. O sea, Dios me pone, o es como que si Dios me da un título, ¿no? O como que yo te doy un título pero no haces nada con el título, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo práctico, ¿no? Ya, y eres servidor, pero no haces nada, pues. O sea, no sirves, no ayudas, no colaboras, bueno, pues, o sea, tu título de servidor o sea, esto solo está de nombre, ¿no? Pero en la vida real no es así, en la vida real tenemos que aprender a actuar en lo que Dios nos ha llamado, ¿no? Entonces, si somos hijos, tenemos que aprender a ver esa realidad, ¿no? Y esa es una de las cosas más tremendas de esta gran verdad, ¿no? Que el diablo nos convence que no, 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 no. Tú no puedes caminar en esa realidad porque no lo eres, pero la verdad es que sí podemos, ¿no? Hay un poder sobrenatural en ese llamado, ¿no? No solamente porque Dios nos ha llamado hijos,
sea, pero detrás de ese llamado de ser hijos hay un poder sobrenatural. Bueno, en fin. Sencillamente, aunque Dios nos describe como sus hijos, o sea, somos sus santos, Él no desea que olvidemos que por un tiempo estemos inseparablemente ligados a la carne que no está redimida. Nuestros cuerpos son mortales y asimismo nuestras mentes y nuestras emociones. Hay un dualismo que es propio del ser humano. Pablo dijo, yo veo otra ley que trabaja en mis miembros, este cuerpo de muerte, ¿no? O sea, hablando de su carne, según Romanos 7, 23 al 25, ¿no? Ahí él describe el tema de su carne, ¿no? Este, ahora, el Ministerio Life, curiosamente, menciona mucho este libro o menciona un par de libros, ¿no? Este, sobre este tema, sobre estos temas que ellos han considerado importante. Yo no soy de leer mucho, yo pues les voy a ser bien sincero, yo no soy de leer muchos libros, yo soy de leer más la Biblia, ¿no? Pero yo creo que valdría la pena mencionarlos, ¿no? Por ejemplo, ellos mencionan en la página, todavía tienen el número de la página del libro, la página 1158, ¿no? El comentario sobre la Biblia de Jameson, Fawcett and Brown, ¿no? Se comenta lo siguiente según Romanos 7:23. Ok, vamos a ver cómo ellos lo definen, ¿no? En este versículo tan importante, observe primero que la palabra ley significa un principio interno de acción bueno o mala, ¿no? Operando con la regularidad y firmeza de una ley. El apóstol encontró dos de esas leyes dentro de él. Una, la ley del pecado en sus miembros, llamada en Gálatas 5:17 al 24, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y la carne con sus afecciones y concupiscencias es pecaminosa. ¿No? Y el principio, o sea, el principio pecador en el regenerado, Pablo dice, oh, ¿no? Dice así, ¿no? Qué hombre miserable soy, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? En este llanto de un creyente vivo, pero atormentado, ¿no? Entonces, con una carga que no es el mismo, pero que anhela sacudir de su ser renovado. Yo sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado, ¿no? Tal es entonces el carácter incambiable de estos dos principios dentro de mí. Mi mente renovada ama la ley santa de Dios, aquella, aunque la naturaleza corrupta que todavía permanece en mí, escucha los mandatos del pecado. Cuando uno es incapaz de ir lejos en esta investigación sobre el pecado, que habita en uno sin exclamar, yo agradezco a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces uno encontrará sus meditaciones ricas en fruto para su propia alma y podrá esperar a través de él, ¿no? ¿Quién preside en tales cosas, ¿no? El incitar en sus oyentes y lectores tales emociones benditas, ¿no? Bueno, esto es hablando cómo Pablo también reflexionaba con estos temas, ¿no? Después también hay otra, por ejemplo, que Martin Lloyd Jones hace una afirmación sobre esta exposición, Romanos 6, por ejemplo, dice, ¿no? La verdad más grande que nos puede decir es que nuestro viejo ser se ha ido, ¿no? Hablando del hombre viejo, ¿no? Yo puedo lidiar con mi vieja naturaleza solo a medida que me doy cuenta que mi viejo yo se ha ido y que ahora tengo un nuevo yo, ¿no? Esta es una verdad muy sorprendente y admirable. El problema de mi vieja naturaleza se hace más fácil una vez que reconozco que mi viejo yo se ha ido. O sea, el viejo yo no está ya ahí, no está ya con nosotros, ¿ah? O sea, el viejo yo ya se fue, ¿no? O sea, es muy interesante, ¿no? Como lo ponen aquí. Mi viejo yo, ese yo que estaba en Adán, fue un completo esclavo del pecado, ¿no? Ese yo se ha ido, yo tengo un nuevo ser, yo soy un hombre nuevo. En el momento que reconozco que soy un nuevo hombre, estoy en una mejor posición de tratar con la vieja naturaleza que queda aún en mi cuerpo, la cual Pablo llama mi carne mortal, ¿no? Según Romanos 6, el nuevo hombre, en la página 74 de Sondervan,
1973. All right, well, I don't know. All this quoting here. Okay, David Needham in Birthright, disculpe, a veces me salto al inglés. Página 81 continúa diciendo, el concepto de la naturaleza del pecado se supone que hay siempre algo que esencialmente es malo, ¿no? Que existe en alguna parte del interior, independientemente de si los que sostienen esto lo dicen o no. Ese algo se adhiere tan fuertemente a la esencia de mi personalidad que es correcto describirnos como pecaminosos. Desde luego, es cierto que existe un principio que opera en cada creyente. Bueno, entonces aquí él afirma que el principio es incesante demanda por significado y nosotros estamos de acuerdo en que esto es significativo, obviamente, ¿no? Nosotros creemos que, por otro lado, que el principio que opera en la presencia del pecado y la iniquidad generacionales de poderes demoníacos en la mente y en las emociones, de un falso concepto de Dios, los patrones mentales y emociones impías de una falsa identidad y de la voluntad, ¿no?, que está comprometida. En otras palabras, todo esto que se explica está bien. Sin embargo, nosotros creemos que hay más que eso, ¿no? O sea, que es más que el tema del viejo yo, de la carne, sino que también hay otros temas que, bueno, lo acabo de mencionar ahorita, ¿no? Entonces, nosotros debemos cuidarnos de la trampa, ¿no? De vernos como esencialmente pecaminosos o de movernos al otro extremo, concluyendo que mediante un trabajo especial de Dios, una persona llega al estado de absoluta perfección. Las dos son serias distorsiones, ¿no? Las dos son serias distorsiones, ¿no? ¿Podemos llegar a la perfección? ¿No? Es muy interesante eso, ¿no? Porque nos anima, las evangelios nos anima, ¿no?, a ser perfectos como Él es perfecto. Bueno, no voy a entrar en esos temas ahorita, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, el verdadero significado de la vida para un cristiano está en recibir y mostrar la vida de Cristo resucitado, ¿no? En vez de esto ser contrario a la esencia de la naturaleza de uno, según lo enseñan algunos, esto está en perfecta armonía con el milagro de la regeneración por el cual nosotros nos convertimos en santos, ¿no? La obra maestra de Dios, hijos de luz, ¿no?, prácticamente es cumplir la voluntad de Dios en santidad, obviamente, es hacer lo que más profundamente deseamos hacer, aun cuando esto puede estar en contra de los deseos de la carne, ¿no? Este conocimiento fundamentalmente de la identidad trae al creyente a una santa y positiva atmósfera en la cual la intención de Dios de manifestar su santidad en el mundo puede ser cumplida. Por supuesto que sí. Bueno, esto está en el libro de Birthright, página 82, 82, ¿no? ¿No es maravilloso poder decirlo? Yo no soy quien está haciendo esto o aquello. Es el pecado, aún permanece en mis miembros. Él es lo que hace. Bueno, esto es lo que hace prácticamente, ¿no? Porque es la pregunta. ¿No es maravilloso de poder decirlo? Bueno, este es según el libro, ¿no?, que se está mencionando aquí. Bueno, el pecado ya no está en mí, solo está en mis miembros, ¿no? Eso hay que entender a qué se refiere. Esta es la cosa más liberadora que tú hayas escuchado alguna vez. Esta es la afirmación del apóstol. Esta es la cita tomada por Martin Lloyd Jones, según Romans 6, ¿no? El nuevo hombre, en la página 83. All right. Now, sin embargo, el decir esto, de alguna manera, quita del creyente la completa responsabilidad de las acciones de sus miembros. Ajá, a ver, vamos a leer eso otra vez, como dice. Sin embargo, el decir esto, de alguna manera, quita del creyente la completa responsabilidad de las acciones de sus miembros. ¿No? Él tiene que hacer de su cuerpo su esclavo. O sea, tenemos que someter al cuerpo, tenemos que aprender a tener dominio sobre el cuerpo y someterlo, ¿no? Según Birthright, página 85. Entonces, esto es el estado único del creyente. Él existe como un ser espiritual redimido, temporalmente unido a una mortalidad no redimida. Claro, porque todavía
estamos en esta tierra, lamentablemente, ¿no? Entonces, hablando, hmm, estos miembros, o sea, bueno, en estos, o sea, no sé, pues hay partes en mí, ¿no? Hay partes en mí que tienen que ser trabajadas, ¿no? Tienen que ser escarbadas y trabajadas, ¿no? Como ya hemos mencionado, ¿no? El tema de los patrones mentales, el tema de del poder demoníaco, ¿no? Emociones endemoniadas, o sea, todo ese trabajo que hay que ir haciendo. Entonces, todo eso sería liberar, o sea, ayudar a que podamos ser completamente liberados, ¿no? Bueno, acá terminamos con el tema de la identidad. Oh, miren, hay otras cosas más que podríamos hablar, pero vamos a dejarlo ahí con el tema de la identidad, porque me gustaría que pasemos, todavía tenemos tiempo, pasemos ahora a otro tema. Vamos ahora al tema de principio, vamos al tema de principio, ¿no? ¿Y cuál es el tema de principio? Vamos ahora un poco como a recomenzar, ¿no? Iniciar un poco, hacer un reinicio aquí para poder entender lo que es la homosexualidad, porque a veces muchos no entienden lo que es la homosexualidad, ¿no? No entienden lo que es la atracción al mismo sexo. Entonces yo creo que es importante que nosotros tengamos un concepto mucho más claro de lo que es esta condición. Recuerden, ¿no? La homosexualidad es una condición del alma, ¿no? Una condición del alma en donde el alma necesita un tipo de sanación, ¿no? Y la sanación no es una sanación física, es una sanación del alma, ¿no? Entonces, ahora, si queremos ser más puntuales, ser liberados. Voy a usar la palabra liberar. Tenemos que ser liberados. ¿Por qué? Porque dentro de esta condición homosexual hay poderes demoníacos y uno necesita ser liberado de esto, ¿no? Bueno, vamos a ver ese concepto, ¿no? Como estoy escribiendo ahora, pues estoy escribiendo un libro, ustedes saben sobre este tema, yo he conceptualizado mejor como Life Ministry lo tiene, pues yo lo he conceptualizado mucho más. Entonces vamos a ver ese tema, ¿sí? Muy bien, ¿qué es AMS? ¿No? Atracción al mismo sexo, ¿no? Es otra forma de nominar la homosexualidad, cuando decimos AMS, ¿no? La homosexualidad es la atracción emocional impía al mismo sexo, la cual lleva a la dependencia y al deseo erótico, y esta a su vez, tarde o temprano, lo lleva a una actividad sexual. ¿Ok? Esa es, digamos, la progresión de la homosexualidad es progresiva, ¿no? Entonces, las causas son variadas, como el ser, por ejemplo, molestados, o bueno, ¿no? Sexualmente, incestados, ¿no? O sea, un familiar, un hermano, una madre, un padre, un hijo, ¿no? Una hermana, una tía, ¿no? Entonces, poder ser incestados, molestados, sexualmente incestados a través de una violación también, usualmente en la niñez. Esta también se puede dar en la etapa de la pubertad, incluso también en la adolescencia. Digamos que hasta esa edad puede darse o ¿no? O sea, digamos, podemos ver el inicio, ¿no? O sea, digamos que hay algún tipo de conexión sexual o de abuso sexual, vamos a ponerlo así más abiertamente, ¿no? A esto, y no he terminado, el concepto es largo, ¿ah? El concepto es largo. A esto se suma el tiempo invertido lidiando con el dolor de lo ocurrido, ¿no? Sin ayuda, sin recursos, sin respuestas, lo que lleva a tener una percepción de ser un niño alienado o enajenado. Al final podemos entender que AMS es una reacción impía al dolor sufrido en la niñez generalmente, ¿no? Pero como dije, se puede dar en la pubertad, inclusive en la adolescencia. La homosexualidad se convierte y parece dar una sensación de refugio emocional y protección para aquellos que han sido heridos. Es obvio que es todo una sensación de un falso refugio. Por ende, entendemos asimismo que la homosexualidad es una gran mentira. Una mentira que le hace sentir aceptado, tener amistad y amor, cuando en realidad es un abuso sexual. Esto es utilizando a alguien más
para cubrir el dolor emocional. El resultado de esta condición es debido a una visión torcida, ¿no? De la vida, lo que conlleva tener una forma perversa de justificar el pecado con el constante dolor emocional y o el abuso que el niño sufrió. Aquí la persona no ve o ya no se enfoca en lo que es bueno o en lo que es malo. Su concentración se enfoca en el dolor y sufrimiento. Por favor, entiendan. Hay que entender eso. La homosexualidad ya no se concentra si esto es bueno o es malo, ¿no? Si ya no se concentra en eso, se concentra en el dolor y en el sufrimiento que la persona haya pasado, ¿no? Lo que con el tiempo comienza a invertir su tiempo en ello y sus emociones se convierten en sus gobernadores de vida. O sea, sus sentimientos y las emociones comienzan a gobernar la vida de la persona. No, ya no la razón. La razón deja de tomar protagonismo, mas ahora son las emociones las que dirigen, actúan y gobiernan la vida del individuo. Esta es la razón por la que la homosexualidad es adicción. ¿Ok? Aquí viene la gran palabrita. Adicción. Es una, la homosexualidad es una condición del alma, es una condición de adicción. O sea, estamos hablando de una adicción. Si uno tiene sentimientos homosexuales, eres un adicto. Si eres hombre, adicto. Si eres mujer, adicta. Eres una adicta, ¿no? La homosexualidad, la atracción al mismo sexo es una adicción, ¿no? Por eso, esta adicción es tan rica, o voy a usar esa palabra, yo sé que algunos no sé cómo me van a tildar, pero es rica, o sea, es rico, me gusta, ¿no? Tanto así que muchas personas no quieren ser liberados completamente. No sé si me entienden. Hello. Hay que entender por qué mucha gente no quiere ser liberada de la homosexualidad, aunque saben que está mal, saben que no deben vivir esa vida, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque es una adicción, les da un high, ¿no? Se sienten solos, se sienten perdidos, se sienten que no tienen nada. Si es que no practican. Recuerden que la práctica de la homosexualidad no es solamente estar con una persona sexualmente. O sea, recuerden que la homosexualidad tiene muchos matices y formas, ¿no? La homosexualidad, por ejemplo, la masturbación. O sea, puedo ver pornografía y masturbarme viendo hombres. Bueno, o sea, no tiene que ser que, ay, sí, bueno, ya salí, ya no tengo nada con nadie, pero me sigo masturbando, sigo viendo pornografía homosexual, bueno, pues entonces no has, bueno, todavía estás buscando el high, ese high que me hace sentir maravillosamente bien. ¿Se dan cuenta qué perverso es esto? ¿No? Y les digo, o sea, yo he conocido muchos cristianos que cuando hacemos la consejería avanzan hasta cierto punto, pero cuando llegamos al punto de tener que vencer completamente, ¿no? O sea, ya dejar completamente la adicción, ¡ah! Me dan un pare, ¿no? Me ponen su manito, no, 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 hasta acá nomás. Acá no, 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 yo acá no, no, acá no entro. Bueno, entonces la adicción, ahí tú te das cuenta cuán adictiva es la persona. ¿No? O sea, todavía no se ha roto completamente la adicción. Ha podido haber roto algunas cosas, pero no completamente, ¿no? Muy bien, AMS es adicción porque existe una dependencia y urgencia por satisfacer y mitigar estas emociones internalizadas que siempre exigen ser atendidas a través de las relaciones de apego disfuncional con aquellos del mismo sexo, y aun cuando la persona no quiere practicar la homosexualidad, se da cuenta que no tiene poder, fuerza ni habilidad de detener este insaciable y desesperado pecado de la homosexualidad. Al final se siente atrapado en un mundo de soledad, martirio y confusión. Nadie lo entiende, nadie ve su sufrimiento, no hay quien lo escuche y no hay nadie en quien confiar. Esta es la triste realidad de esta condición adictiva, adicto a la figura del hombre en el caso de los hombres y adicta a la figura de mujer en el caso de las mujeres, ¿no? La idealización de la figura humana se convierte como el precio más alto a alcanzar.
que de cierta manera, ¿no? De cierta manera, lo logran, pero nunca satisfacen. Pueden dar y recibir placer. Escuchen bien lo que voy a decir, ¿ya? Escuchen bien, ¿no? O sea, en cierta manera lo logran, o sea, logran lo objetivo, ¿no? Pero nunca satisfacen. Pueden dar y recibir placer. ¿Entienden eso? Pueden dar y recibir placer, pero no satisfacen. Dan placer, pero no satisfacen. Hay una diferencia entre placer y satisfacer. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Este, no puedes satisfacer. Es como que hay un vacío. Ok, ya, me gustó, me divertí, y ahora, y luego viene un vacío eterno. Y es como que quiero más, ¿no? Quiero más, ¿no? Entonces, en una relación heterosexual no es así, por si acaso les digo. Una relación normal no es así. No es así. Totalmente diferente. Pero lo llenan, o sea, pero estas cosas le llenan el corazón, le dan compañía, pero se sienten solos. Claro. O una vez más, te dan compañía y estás rodeado del hombre que, entre comillas, te va a hacer feliz y sin embargo te sientes solo, te sigues sintiendo solo, ¿no? Siempre buscando, pero nunca encontrando. Ese es el dicho que siempre uso, ¿no? En la homosexualidad. Siempre buscando, nunca encontrando, ¿no? Esa es la triste realidad de este tema de la homosexualidad, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que es bueno que podamos entender cuán profundo, cuán triste es este tema de esta condición de la homosexualidad, ¿no? Y creo que debemos aprender a entenderlo, ¿no? De que esto, cuando hablamos de este tema, estamos hablando de un tema de adicción, ¿no? O sea, si tú tienes este problema, tienes que aprender a decir, es verdad, tengo una adicción, ¿no? Tengo una adicción, ¿no? Pero confesar al mismo tiempo, no, pero no soy gay, soy hombre, soy un hombre, pero sí tengo un problema de atracción, ¿no? Entonces tenemos que aprender a confesarlo, ¿no? Tengo un problema de atracción, no soy hombre, no, o sea, digamos, soy hombre, ¿no? Pero no me voy a identificar con el pecado, ¿no? Una vez más, ahora volvamos a lo que estábamos hablando de Romanos, ¿no? Está bien, ¿no? El pecado, ¿no? O sea, que habita en mí, bueno, ¿no? Que nos habla el apóstol, bueno, no sé si es Pablo, pero Romanos, ¿no? Que se nos menciona. Entonces tenemos que aprender a identificarnos, ¿no? Ya volviendo al tema de la identidad, tenemos que aprender a identificarnos como hijos de Dios, ¿no? O sea, y si yo me identifico como hijo de Dios, tengo que de alguna manera dejar, ¿no? Dejar de creer que esto es para mí, ¿no? O sea, tengo que aprender a soltar estas cosas que me he agarrado, me he aferrado, que me dan algún tipo de alivio, de felicidad temporal, ¿no? Porque es lo que me da. Me da placer temporal, pero nunca satisface, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante de notar, ¿no? Este, no sé, yo creo que hasta ahí podemos ir con este tema, ¿no? Hemos definido lo que es la homosexualidad o el AMS. Yo creo que ahí lo podemos dejar. Podemos entrar al tema de las preguntas y respuestas.